abajo vamos a encontrar el seno maxilar, hacia medial vamos a encontrar las fosas nasales y hacia el lateral vamos a encontrar las fosas temporales. La pared superior va a estar formada exclusivamente por el hueso frontal. Este es el hueso frontal visto desde abajo, ¿ya? Visto desde abajo, acá tenemos la cavidad nasal, y al ver, pues, desde abajo vamos a ver dos fosas. Esta pequeña fosa de aquí, que sería la fosa de la glándula lacrimal. Acuérdense que la glándula lacrimal siempre va a estar arriba y lateral. Y hacia la parte superior y medial vamos a encontrar este de aquí, que sería la fosita troclear para el músculo oblicuo superior. La pared inferior, que sería el piso de la órbita, vamos a tener esta parte de acá, que sería del malar, ¿no? Sería propio del malar, y esta parte de acá, que sería del maxilar superior, y esta pequeña partecita de al fondo, de rojo, que sería la porción orbitaria del palatino. Y ese es el piso de la órbita. Hacia lateral, la pared externa, vamos a tener el malar nuevamente y el esfenoides con su ala mayor. Esa es pared lateral. La pared interna, vamos a encontrar al unguis, no lacrimal, ya vamos a encontrar al hueso etmoides y en la parte, digamos, posterior, el cuerpo del esfenoides. Entonces es la pared medial. El vértice, acuérdense que le dije que el vértice es lo que está al fondo, ¿no? Toda esta zona era el vértice y todo lo que está aquí hacia afuera sería la base. Entonces en el vértice que vamos a encontrar tres orificios, ¿no? Este orificio de acá, que es la fisura orbitaria, todo esto de aquí es la fisura orbitaria superior o también llamada hendidura esfenoidal. Eh, este orificio de aquí es el agujero óptico y debajo del agujero óptico vamos a encontrar el tubérculo infraóptico. Entonces, aquí hay que recordar que el anillo de zinc se va a insertar en el vértice, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y el anillo de zinc se va a insertar, miren, sobre esos agujeros que acabamos de ver, sobre ellos se va a insertar. Acuérdense que el anillo de zinc es el conjunto de tendones de los músculos extraculares, ¿no? Del recto superior, del recto inferior, del recto medial, del recto lateral, del oblicuo superior y del elevador del párpado superior. Todos estos músculos que están aquí conforman los músculos que forman el anillo tendinoso de zinc. Acá nuevamente los podemos ver, como tenemos la fisura orbitaria superior, que sería toda esta, ¿no? Toda esta es la fisura orbitaria superior. Ya tenemos el agujero óptico, que es esto de acá, y las estructuras que están nerviosas y vasculares que están dentro, ¿no? Y aquí podemos observar de rojo, miren de rojo, todo lo que está rodeando estos dos agujeros, que sería el anillo tendinoso de zinc. Entonces, eso es en órbita, son 7 huesos, las paredes ya las vimos. Vamos a ver ahora el contenido. ¿Cuál es el contenido? Pues el globo ocular principalmente, que tiene forma esférica. Esta es la forma del globo ocular. Acuérdense que no toda la cavidad orbitaria está formada por el ojo, ¿no? Miren, toda esta zona es vacía, ¿no? Toda esta zona es vacía, está ocupada por músculos, grasa, no vasos y arterias, venas y arterias. Entonces, solamente la tercera parte anterior va a corresponder pues a la órbita. De la órbita va a estar ocupada por el globo ocular y todo esto va a ser el contenido que ya lo estamos viendo, ¿no? Vamos a ver que este globo ocular lo vamos a dividir si hacemos un corte sagital. Vamos a ver que tiene 3 capas. La más externa, que sería la capa fibrosa, la capa media, que es la capa vascular, y la capa interna, que es la nerviosa. Vamos a estudiar la primera capa, que sería la capa fibrosa. La más externa va a estar ocupada por la esclerótica, que va a ser toda esta zona, sería la esclerótica. Y esta pequeña porción
anterior sería la córnea. Entonces, esas dos estructuras van a formar lo que es la túnica fibrosa. La esclerótica, que ya lo vimos, es el blanco del ojo, va a ocupar los 5/6 posteriores de toda la túnica. ¿Ya? Aquí se van a insertar los músculos extraoculares, por acá viene el recto superior, por acá viene el recto inferior, ¿no? Entonces, sobre la esclerótica se van a insertar estos músculos extraoculares. Hacia atrás, miren aquí en la parte posterior, vamos a encontrar el orificio de salida del nervio óptico y también la entrada de la arteria central de la retina. ¿Ya? Acordarnos también que el punto de unión entre la córnea y la esclerótica, aquí en esta zona, la unión entre la córnea que está delante y la esclerótica que está atrás es el ángulo esclerocorneal, y en cuyo interior vamos a encontrar al famoso conducto de Schlenk. Recordar que aquí es donde se drena todo el humor acuoso que se forma eh, en las dos cavidades, en las dos cámaras anterior y posterior del ojo, ¿no? Entonces será la esclerótica, la córnea es esta lente anterior translúcida, ya, que pues va a tener un segmento de una esfera, va a ser convexa en la cara anterior, cóncava en la cara posterior, ya, y ya explicamos que está unido pues con la esclerótica hacia atrás, ¿no? ¿Quién va a ser los que van a irrigar a la esclerótica? La esclerótica va a provenir de estos vasos, los vasos ciliares posteriores, cortos y largos, y de estos vasos de acá, que son los vasos ciliares anteriores. ¿Ya? En cambio, la córnea, pues, acordar que no tiene vascularización. Acuérdense que la córnea es transparente, ¿no? Entonces, si no tiene vascularización, la pregunta siempre va a ser dónde se nutre o cómo se nutre, y básicamente se va a nutrir gracias al líquido que tenemos acá, que es el humor acuoso. Entonces, este humor acuoso que está aquí va a nutrir a la córnea y también va a nutrir al cristalino. Acuérdense que estas dos son lentes y son transparentes, ¿no? Tanto la córnea como el cristalino son transparentes para que pueda venir el haz de luz y pueda ingresar hacia la retina, ¿no? Entonces, por la cualidad que son transparentes, no tienen vascularización, proviene simplemente su nutrición del humor acuoso, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver la segunda túnica, que es la túnica media, que digamos que es la túnica que está aquí, vamos a marcarlo, toda esta túnica de aquí, arriba del amarillo, ¿no? Arriba del amarillo, todo lo que está aquí, arriba del amarillo y debajo de la esclerótica, básicamente es todo donde están los vasos, ¿no? Hasta aquí vamos a encontrar la coroides. Aquí el sitio donde termina la coroides se llama ora serrata, y desde aquí va a comenzar pues eh, el cuerpo ciliar, y luego del cuerpo ciliar vamos a encontrar al iris. Entonces, estas tres estructuras forman la túnica media o vascular. El de aquí sería la coroides, el de aquí sería el cuerpo ciliar, y el de aquí sería el iris, ¿ya? Para poder ubicarnos cuál es la capa media. Donde termina la coroides y empieza el cuerpo ciliar, en esta zona de aquí, llamada ora serrata. Aquí vemos pues la imagen, lo mismo lo vamos a detallar mejor. La coroides, que ya lo acabamos de mencionar, pues va a contener a todos los vasos sanguíneos, ¿no? Como ustedes lo han visto, por algo se llama capa vascular. Ya en la cara posterior va a estar igual atravesada por el nervio óptico, igual que la esclerótica. Y en la cara anterior va a terminar el aura serrata que ya les mencioné para dar inicio al cuerpo ciliar. Es lo mismo que les acabo de mencionar. Se dice que en la parte interna la coroides termina
para formar el proceso ciliar en la hora serrata y coincide en la parte externa con este círculo, ¿no? Con este círculo en espiral que va a unir a la inserción de los músculos extraoculares por fuera en la esclerótica, a ese espiral eh, imaginario se le conoce como espiral de Tilo. Entonces habíamos dicho que hasta acá venía pues obviamente la coroides, acá terminaba y esta zona era la hora serrata. Y luego de aquí venía el siguiente eh, en formar parte de la túnica vascular, que era el cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar lo vamos a dividir en dos. Perdón. Vamos a borrar. Ya. Lo vamos a dividir en dos. Toda esta zona de aquí, que sería el músculo ciliar, y todo esto de aquí, que sería el proceso ciliar. Ya en esas dos zonas vamos a dividir el cuerpo ciliar. Ya. Acá vemos, miren, ya con más detalle el músculo ciliar, todo esto, y los procesos ciliares, ¿no? Entonces, el cuerpo ciliar que vemos aquí va a estar formado básicamente por estos dos, el proceso y el músculo ciliar. La parte anterior va a ser, obviamente va a ser el músculo ciliar, y vamos a tener dos tipos de fibras, ¿no? Las fibras meridionales y las fibras circulares. ¿Ya? Y el proceso ciliar, que es el posterior, que va a ser donde se va a formar el humor acuoso hacia las cámaras posteriores, ¿no? Acá tenemos una pequeña descripción de la función que hace el músculo ciliar. Acuérdense que el músculo ciliar va a recibir inervación del tercer par, es una inervación parasimpática, ¿ya? Y al contraerse este músculo ciliar, miren, al contraerse este músculo ciliar, lo que va a hacer es que va a relajar estos ligamentos de aquí, que son los ligamentos suspensorios sonulares, que van a estar sosteniendo al cristalino. Por lo tanto, al contraerse estos músculos, se relaja el cristalino. ¿Ya? Ese efecto se llama efecto de acomodación, efectuado por el tercer par. El segundo son los procesos ciliares. Estos procesos ciliares, ya explicamos, se encargan de la producción del humor acuoso, ¿no? Entonces, estos son los procesos ciliares y van a producir el humor acuoso. Este humor acuoso se va a vertir a esta zona de aquí, ya que sería la cámara posterior. Recordar que la cámara posterior está entre el iris que tenemos acá y el cristalino. Luego, este humor acuoso va a venir por acá, va a atravesar la pupila y se va a ir a esta otra cámara que tenemos acá. Esta otra cámara que está entre la córnea y el iris sería la cámara anterior. Y finalmente el humor acuoso que está aquí, ya en la cámara anterior, viaja hasta el conducto de Schlenk y por ahí es drenado, ¿ya? Entonces esa es la función que tiene el proceso ciliar. Acá tenemos una imagen para que ustedes puedan ver cómo es, pues en esquema, el proceso ciliar, ¿no? Acá tenemos, este de acá sería el iris, ¿ya? Todo esto de aquí sería, pues, el músculo ciliar, y estos serían los procesos ciliares. Entonces ya hemos hablado de la coroides, ya hablamos del cuerpo ciliar, ahora nos toca hablar del iris. Este iris es una membrana musculovascular y la característica es que posee gran cantidad de melanina. Mientras más melanina tiene, el color del iris va a ser más oscuro. Entonces, tener un iris de color oscuro, marrón o negro, es porque hay bastante melanina. El tener un iris de color celeste o verde implicaría que hay menos melanina, por lo tanto la luz entra con mayor facilidad, y es por eso que las personas que tienen
ojos verdes, ojos azules, son aquellos que tienen bastante hipersensibilidad a la luz, ¿no? Entonces, tiene forma de un disco en cuyo centro va a haber un vacío, va a estar perforado el centro, ¿no? Todo este centro de acá es un vacío y a eso se le llama pupila. Cuando esta pupila se contrae al punto de hacerse como acá un solo puntito, sería una miosis, ¿no? Y cuando se dilata, se hace bien grande, sería una midriasis. Eso hay que recordarlo. Entonces, este iris que estamos viendo acá, que sería todo esto de acá, vamos a dividirlo en dos caras. Una cara anterior, ya esta cara anterior es mamelonada, como lo ven ahí, y una cara posterior que corresponde a músculo dilatador y el esfínter de la pupila. ¿Ya? Lo mismo. Aquí vemos cómo está inervado estos músculos que habíamos mencionado, que están en la cara posterior del iris, que son el esfínter y el dilatador de la pupila. Ambos tienen una función opuesta, ¿no? El esfínter de la pupila obviamente lo que va a hacer es cerrar, como todo esfínter, ¿no? Cierra el agujero, por lo tanto va a hacer miosis. El dilatador de la pupila, por su contraparte, va a dilatarlo, ¿no? Va a ser una midriasis. ¿Ya? Y el músculo ciliar ya lo hemos repasado, ¿no? Dijimos que era para la acomodación, ¿no? Y que estaba ocupada o inervada por el tercer par craneal. Entonces habíamos dicho que toda esta capa vascular era muy importante porque ahí pasaban todos los vasos sanguíneos. La pregunta es, ¿cuáles son esos vasos sanguíneos? Son los que vemos acá y los que vemos acá. Los dos que vemos acá se llaman ciliares posteriores y estos se llaman ciliares anteriores. La pregunta es, ¿por qué se llaman ciliares? Porque todos van a intentar llegar a la parte del proceso ciliar, del cuerpo ciliar. Entonces, estos vasitos de acá, ya que llegan solamente hasta esta zona, ¿no? Se le llama vasos ciliares cortos. Y aquellos arterias ciliares cuyo recorrido llega a todo el cuerpo, el proceso ciliar y al iris, ¿no? Se le llaman ciliares largos. Todos son posteriores. También se le puede decir ciliar posterior corto, ciliar posterior largo, ¿ya? Y los que vienen de la parte anterior son los ciliares anteriores. Entonces, cuando llegan estos ciliares largos hacia el iris, van a formar dos arcos, ¿no? Dos arcos o círculos arteriosos, uno mayor y uno menor, ¿no? Si este de aquí sería el iris y lo de aquí sería la pupila, ¿no? Entonces, los dos arcos que se van a formar van a ser uno periférico, entonces son arcos arteriales, por eso lo pongo con rojo, y un arco central no menor. Este de acá sería el círculo arterioso mayor y este de aquí sería el menor. A ver, en este esquema, a ver, bueno, en este esquema ver lo mismo, pero como tiene un corte transversal, podemos ver cómo acá periférico vamos a tener, obviamente, el arco mayor del iris y acá vamos a tener el menor. Pues, ¿no? Esto ya lo mencionamos. Y ahora vamos a pasar a la tercera capa, que sería la capa nerviosa, ocupada principalmente por la retina, ¿no? Esta retina, no son más que fibras nerviosas, ¿ya? Y estas fibras nerviosas van a ser muy sensibles a la luz. Esas células que son muy sensibles a la luz se les llama conos y bastones, ¿no? Entonces, esta retina, que es el conjunto de conos y bastones, se va a conocerle como el órgano receptor de toda esta vía visual, ¿no? Entonces, va a tener que, para que el haz de luz llegue hacia la retina, va a tener que pasar primero, pasa por la córnea, luego tiene que pasar por el cristalino, luego del cristalino tiene que pasar por el humor vítreo que se encuentra en esta zona,
y finalmente va a llegar a la retina. Y ahí se va a interpretar y el impulso nervioso va a salir y va a viajar a través del nervio óptico. Es así como se forma, ¿no? Lo que más nos interesa a nosotros en la parte anatómica es que en el fondo de ojo vamos a poder observar este pequeño círculo amarillento, ¿no? Que corresponde a la papila óptica, que no es más que la salida del nervio óptico y la entrada de la arteria central de la retina. Esta arteria central de la retina se divide en ramos superiores y se divide en ramos inferiores. Estos ramos se les llama también ramos nasales a los que están cerca de la nariz y ramos temporales a los que se van alejándose para lateral. ¿Ya? Recordar que también hay otro centro excavado llamado mácula, en cuyo centro se cuenta aún más excavado y se le conoce como fovea, ¿no? Acuérdense que la fovea se le llama así, es importante porque percibe el máximo de rayos luminosos, ¿ya? Por el contrario, la papila, como aquí está las raíces vasculares y el nervio, esta zona es la menos, digamos, donde no capta o percibe los rayos luminosos. Por lo tanto, esta zona es como un punto ciego, ¿no? No permite ver nada en esa zona. Entonces, esta arteria central de la retina, como ya les dije, ingresa por la cara posterior, por donde sale el agujero óptico y se va a ramificar en ramas superiores e inferiores. Estas superiores serían nasales y temporales. Miren acá cómo acá tenemos el agujero óptico, cómo sale, ¿no? Cómo sale el nervio óptico y cómo ingresa la arteria central de la retina. Ya esto ya lo vimos, esto ya lo acabo de mencionar. Ahora vamos a ver, ya una vez que hemos visto las envolturas, lo que hay dentro. Y dentro vamos a encontrar el cristalino que vemos acá, el humor vítreo, que es toda esta cavidad que es el humor vítreo, y el líquido que está delante, que ya lo mencionamos, ¿no? Que era el humor acuoso. Todo esto era el humor acuoso que finalmente se drenaba en el conducto de Schlenk. Entonces, este cristalino, miren, tiene forma de un disco, pero es un disco bicóncavo, ¿no? Es un disco bicóncavo, es elástico y está sujeto principalmente por la zónula, ¿ya? Que es como un ligamento suspensorio. Estas zónulas son estas de acá que están uniéndolos hacia la túnica vascular, ¿ya? Entonces, esta zónula vamos a tener tres tipos de fibras, dos fibras preecuatoriales, obviamente que el ecuador se le llama así al justo la parte media, ¿no? Justo la parte superior y media, esto se va a llamar ecuador, obviamente esto sería preecuatorial y esto sería postecuatorial, ¿no? Aquí hay que recordar que miren, estos son los ligamentos zonulares y aquí vamos a encontrar nosotros el cuerpo vítreo con el humor vítreo, que ya lo hemos mencionado. Entonces, en este espacio que está quedando, aquí lo vamos a marcar, este espacio de aquí, todo este espacio de aquí, entre la zónula y el humor vítreo, esto de aquí se llama conducto de Petit. Conducto de Petit. Ya, acá también lo observamos, entre la zónula y el humor vítreo tenemos el canal de Petit. Ya, el canal de Petit. Entonces, este cristalino está sujeto por estas fibras suspensores llamadas zónula y van a tener una función. Cuando estas fibras se contraen, ¿ya? Cuando estas fibras se contraen, el músculo ciliar hace lo contrario. Entonces, si el músculo ciliar se contrae, el cristalino se relaja. Si el músculo ciliar se relaja, el músculo ciliar se contrae. Al relajarse el músculo, las cuerdas tendinosas quedan de esta forma.
y al contraerse van a quedar de forma biconvexa, ¿no? O sea, se va a hacer más gordito, ¿ya? Todo este fenómeno se utiliza para la visión de cerca y visión de lejos, ¿no? ¿Cuántos de algunos de ustedes o familiares, cuando quieren ver bien de cerca, pues tienen que esperar un ratito mientras se produce la acomodación y ya logran ver de cerca, ¿no? Entonces este cristalino ya lo dijimos, ¿quién lo nutre el humor acuoso, dijimos que no tiene vasos y que esto es importante, ¿no? Cuando se pierde la elasticidad de estas zónulas por la vejez obviamente y ya no permite ver bien, o sea, tiene una alteración en la visión producto de la edad, se llama presbicia. ¿Ya? En cambio, cuando esta lente de aquí se pone blanca en su totalidad, blanca, 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 ¿no? Si se pone blanca, no va a permitir el paso de la luz, por lo tanto, no va a observarse nada. Entonces, a eso se le llama catarata, ¿no? Catarata también relacionado con pacientes seniles. Y en el humor vítreo vamos a observar que pues esta masa que está hacia atrás, ¿no? Toda esta masa que acabamos de ver aquí atrás es el humor vítreo y va a estar atravesado por este conducto llamado conducto hialoideo porque anteriormente era la arteria hialoidea que nutría el cristalino, pero como ya después del nacimiento no se utiliza, degenera y queda pues un solo cordón fibroso, ¿ya? Ahora vamos a ver el humor acuoso. Este humor acuoso ya lo dijimos, ya vimos humor vítreo, vamos a ver el humor acuoso. Va a estar presente en las dos cámaras anterior y posterior, ¿no? Perdón. Va a estar presente en las dos cámaras, ¿no? Este de acá sería la cámara posterior entre el iris y el cristalino, y toda esta de acá sería la cámara anterior entre la córnea y el iris, ¿ya? Esto ya lo mencionamos, las ciliares posteriores cortas que solamente llegan hasta la hora serrata, hasta acá nomás llegan. Las otras que son las ciliares posteriores largas llegan hasta acá, hasta el iris. Y las ciliares anteriores, ¿no? Estas ciliares anteriores van todo el proceso ciliar o cuerpo ciliar. Y para recordar lo que hablamos dicho al inicio, que sobre la fisura orbitaria superior y sobre el agujero óptico se iba a insertar el anillo tendinoso de zinc. Recordar quién lo forma el recto superior, es este de aquí, lo forma el recto externo o recto lateral, que es este de aquí, lo forma el recto interno o recto medio, que es este de acá, y hacia arriba el músculo oblicuo superior, que es aquel que tiene una tróclea, ¿no? Entonces, y el de acá que sería el recto inferior. Entonces, estos son los músculos extraoculares. También vamos a encontrar este otro músculo de aquí, que sería el elevador del párpado superior, pero que forman también parte del anillo de zinc, ¿ya? Miren, acá cómo está viniendo, este es el oblicuo superior, esta es su tróclea, este es el recto superior, este es el recto superior y este es el elevador del párpado. Acá tenemos el recto lateral, el recto inferior, por acá el recto medial, y no podemos observar este de aquí que sería el oblicuo inferior, ¿no? Entonces, todos los músculos llegan al anillo tendinoso de zinc, que es en la cara posterior, excepto uno, que sería el oblicuo inferior. Ese no llega a formar el anillo tendinoso de zinc. Y vamos a observar las estructuras que están dentro y que están fuera del anillo de zinc. Entonces, imagínense que todo este es el anillo de zinc. Entonces, perdón. Imagínense que todo este es el anillo de zinc, ¿ya? Todo este es el anillo de zinc. Vamos a ver estructuras nerviosas que están dentro del hendidura esfenoidal, por fuera del anillo de zinc, que son todos estos. O estructuras que están dentro del anillo de zinc y dentro del hendidura esfenoidal, que son estos de aquí, que serían todos los de acá. Los del agujero óptico, obviamente, van a estar, ya dijimos, el nervio óptico que sale y la arteria central de la retina,
que es la que ingresa, en este caso la arteria oftálmica, ¿ya? Entonces eso hay que recordarlo, aquí está con detalle, con detalle las estructuras que están pasando dentro y fuera del anillo de zinc. ¿Cuáles son estos músculos? Ya los mencionamos: recto superior, recto medio, recto lateral, recto inferior, oblicuo inferior, que es el único que no va al anillo de zinc, y el oblicuo superior, que tiene una troclea, una polea aquí para que lo regrese, ¿no? Se la vista una vista superior, para que vean la dirección del oblicuo superior, ¿no? El oblicuo superior se va hacia arriba y medial, por lo tanto, este va a llevar el ojo hacia abajo y medial, ¿no? O, perdón, hacia abajo y lateral. Entonces, son los movimientos del oblicuo superior. Acuérdense que este oblicuo superior está inervado por el cuarto par o troclear. Acuérdense que tiene una troclea, miren, tiene una troclea, por lo tanto, el nervio también se le llama nervio troclear. El oblicuo inferior que está aquí abajo, este oblicuo inferior no se inserta en el anillo de zinc, sino que en la pared o en el ángulo inferoexterno de la órbita, ¿no? Este es un resumen para que vean qué nervio se encarga del movimiento de cada, o de la inervación de cada músculo. Habíamos dicho que la mnemotecnia era reviso, ¿no? Reviso, recordar, reviso. Entonces, si leemos de aquí para adelante, ¿no? Vamos a ver que el oblicuo superior es el, perdón, vamos a borrarlo. Ahora sí, si leemos a la inversa, o sea, desde aquí, perdón, desde aquí para acá, ¿no? Vamos a ver que dice oblicuo superior, cuarto par craneal. Y si leemos al contrario, si leemos al contrario, así vamos a ver que el recto externo, sexto par, ¿no? Todos los demás son tercer par, tercer par. Estos son los movimientos de las miradas, ¿no? Hay que recordarlas, hay que estudiarlas. En el examen siempre suelo preguntar los movimientos de cada músculo extraocular, ¿ya? Esto ya lo vimos, la inervación. Y vamos a ver ahora el aparato de protección. Obviamente que el aparato de protección va a estar formado, ¿no?, por las cejas y los párpados, ¿no? Estos son los párpados. Aquí podemos observar que hay diversas formas de inflamación del párpado mismo, se llama blefaritis, de las glándulas, estas pequeñas glándulas que hay dentro, ¿no?, que se llaman glándulas de Meibomio, de 6 y de Meibomio, se le llama chalacio. Ya, el orzuelo es esas lesiones que aparecen acá en el borde inferior perdón, el borde libre del párpado inferior, y se deben por la infección de un folículo piloso, ¿no? Y finalmente la vía lacrimal, habíamos dicho que la glándula lacrimal está por acá, vertía sus lágrimas al ojo, vierte las lágrimas al ojo, y todas estas lágrimas se van a ir hacia la parte interna a drenarse en estos dos conductos, ¿no? Son los conductos lacrimales, y finalmente llegan a un saco lacrimal y de ahí a un conducto lacrimonasal. La conjuntiva es esa pequeña membrana que cubre la córnea, ¿no? Y vamos a tener dos conjuntivas, esta que está sobre el blanco, que sería la conjuntiva vulvar, y la que está sobre el párpado, que sería la conjuntiva palpebral. Y la glándula lacrimal, que ya le hemos mencionado, superexterno, divierte sus lágrimas a las dos carúnculas y luego al saco lacrimal, ¿no? Como lo ven ahí en el esquema. Aquí está la posición del saco lacrimal con los dos conductos de drenaje lacrimales, ¿ya? Y finalmente el de aquí, que es el conducto lacrimonasal. Recordar que este es el conducto que va hacia el meato inferior, y es por eso que cuando una persona está llorando, las lágrimas van por este canal y llegan a la fosa nasal, y el paciente también tiene rinorrea, ¿no?, cuando está llorando.
y el nervio óptico. Este es importante para ver cómo se forma el nervio óptico. El nervio óptico se va a formar, primero la luz llega hacia la retina, conos y bastones, lo va a interpretar y va a viajar como nervio óptico. Luego estas fibras, tanto derecho como izquierdo, se van a decusar. Esta decusación se llama quiasma óptico y van a ir hacia el núcleo geniculado lateral del tálamo, ¿ya? Para que después salga, ¿no? Después salga como una radiación óptica, así se llama, radiación óptima, hacia los lóbulos occipitales, áreas 17, 18 y 19. A ver, muchachos. Ese es de la parte de ojo. Ya les comenté que desde las imágenes voy a sacar para tomarle el examen y me señalen pues cuál es el proceso ciliar, cuál es el músculo ciliar, cuál es el iris, ¿no? Ese tipo de proceso de señalización. Y la siguiente semana hacemos hipotálamo, hipófisis y tiroides, y la siguiente todavía, o sea, de aquí a 2 semanas, el examen de la tercera unidad, ¿ya? Sumamente sencillo, esta unidad es muy corta, entonces les aconsejo que aprovechen en estudiarlo para que puedan levantar la nota de las 2 primeras unidades, ¿no? ¿Alguna duda? Doctor, las diapositivas las va a socializar, ¿verdad? Sí, ahorita le envío a los WhatsApps. Ya, bueno, si tienen alguna duda, alguna petición con su delegado, por favor, ¿sí? Ya, listo. No, le dije a alguno de ustedes que lo grabe, espero lo haya hecho, si no, la diapositiva le comparten a sus compañeros. Listo, muchachos, nos estamos viendo. Hasta luego. Vayan a Hasta estudiar. luego, doctor. Cuídese. Hasta luego. Hasta luego, doctor.